sellos. Al abrirse los 3 primeros sellos, los eventos resultantes son estrechamente relacionados con los acontecimientos de los cuales habló Jesús al comienzo de su discurso del Monte de los Olivos. Ver Mateo 24, 6 y 7, Lucas 21, 9 al 11. Como ya mencionamos, es importante interpretar el libro del Apocalipsis, la revelación de Cristo, mediante el discurso del Monte de los Olivos de Cristo. Los dos hablan directamente de los eventos de los últimos tiempos. Los dos describen sucesos que son exactamente compatibles los unos con los otros, y ambos nos los dio Cristo mismo. A causa de que hablan con exactitud de los mismos acontecimientos durante el mismo periodo de tiempo, y debido a que están claramente destinados a enseñar las mismas verdades concernientes a los últimos tiempos, el libro del Apocalipsis y el discurso del Monte de los Olivos están obviamente proyectados por nuestro Señor para complementarse. De manera que al considerar en la sección que sigue lo que sucederá cuando cada uno de los 3 primeros sellos sea abierto, será instructivo que entendamos los sellos a la luz de las verdades paralelas reveladas en el discurso del Monte de los Olivos. El primer sello: falsos cristos. Cuando Cristo, el león, abre el primer sello, uno de los 4 seres vivientes, los serafines, dirán: «Ven». En ese momento emerge un jinete montado sobre un caballo blanco y llevando un arco, y saldrá conquistando y para conquistar. Apocalipsis 6, 1 y 2. El caballo blanco solo puede representar una cosa. En su discurso del Monte de los Olivos, Cristo nos dice: «Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Mateo 24, 5. En el relato de Lucas del primer sello, el Señor avisa a sus escogidos: «Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis». Lucas 21, 8. Esto nos indica que en el primer sello, el caballo blanco debe representar la proliferación de falsos mesías o cristos que aparecerán repentinamente en la escena a continuación de la firma por Israel del pacto con la muerte. Es interesante notar que este es el único de los 4 primeros sellos supervisados por los serafines, acerca del cual Cristo mismo advierte y exhorta a sus oyentes, usando el pronombre personal: «Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis». Lucas 21, 8. Los cristos falsos representados por el primer sello convencerán a mucha gente dentro de la iglesia profesante que ellos, los cristos falsos, son el verdadero Cristo que ha regresado a la tierra. Declararán que esta es su segunda venida. Por esta razón, la advertencia del Señor acerca de estos mesías falsos es un mandamiento claro y enérgico para todo creyente: vosotros no lo sigáis. Para comprender cómo la iglesia puede ser engañada por esos cristos falsos, debemos considerar nuevamente las características de la iglesia típica que entrará en la semana Septuagésima. Como señalamos en el capítulo anterior, una fuerte decadencia espiritual y moral habrá invadido a la iglesia en general mucho antes de que el anticristo empiece a actuar. Debido a que su liderazgo carecerá de discernimiento espiritual, porque no tendrá la resolución de enseñar la verdad cuando sea impopular, y a causa de que rehusará adoptar las medidas necesarias para protegerse, habrá muchas iglesias locales que estarán contaminadas con falsas enseñanzas. Por eso aquellas iglesias espiritualmente débiles y transigentes, las llamadas cristianas, nunca tendrán, o lo perderán, el deseo de aprender y entender correctamente la verdad de Dios y de actuar en consecuencia. No habrá comprensión de los últimos tiempos ni de los efectos impactantes para ellas. Cuando el anticristo empiece su conquista del mundo, todos observarán el derrocamiento de 3 poderosas naciones arias por un solo hombre. Esto en sí debiera ser suficiente para despertar la preocupación de todo aquel que lleve el nombre de Cristo. Pero la mayor parte de la iglesia profesante, estando espiritualmente muerta, verá el desarrollo de estos eventos con muy poca reacción. Además, debido al alto porcentaje de creyentes en la verdadera iglesia cristiana que hoy alegoriza o descarta sencillamente la escritura profética, muchos de ellos también estarán totalmente desprevenidos para lo que está por suceder.
olvidándose del hecho de que todas las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo fueron literalmente cumplidas en todos los detalles. Preferirán seguir sus métodos tradicionales de interpretación y espiritualizar, alegorizar o justificar de alguna manera las profecías concernientes a los días difíciles que vendrán durante los últimos tiempos. En cuanto al resto, en la mayoría de las iglesias evangélicas se enseña que los cristianos serán arrebatados antes de que empiece la semana septuagésima. Y por esta razón tampoco estarán preparados para esos eventos, aun cuando esta posición, según declaraciones de sus más fuertes proponentes, es ni siquiera una enseñanza explícita de las Escrituras. Su prueba ha sido a veces lógicamente inválida, o al menos no convincente. Por lo tanto, la gran mayoría de aquellos que llevan el nombre de Cristo estarán sin preparación alguna para los eventos que tendrán lugar una vez que el pacto con Israel sea hecho. Pero aunque se les haya enseñado que los eventos de la revelación profética no deben ser tomados literalmente, o que esos acontecimientos no se aplican a la iglesia, la mayoría de los creyentes genuinos se dará cuenta rápidamente de las realidades históricas de los últimos días, incluso de la actividad destructiva del anticristo y de su pacto con Israel. Cuando los eventos de la semana septuagésima empiecen a manifestarse, los miembros sin instrucción y los incorrectamente enseñados de estas iglesias transigentes se llenarán de pánico. Comenzarán a mirar frenéticamente por el retorno literal de Cristo, que los libere de la persecución literal, de un anticristo literal que ellos saben empezará pronto. Los creyentes genuinos, no importa cuán pobremente estén instruidos, son conscientes de las consecuencias de negarse a adorar a la bestia o a su imagen y rechazar su marca. Apocalipsis 13 del 15 al 17. Recelosos de los líderes que los han descarriado, buscarán desesperadamente maestros y predicadores en los que puedan confiar, o esperarán el regreso inmediato de Cristo mismo que los libere de la ira de Satanás, que ellos saben se manifestará enseguida. Apocalipsis 12:12. Es a esos cristianos que han sido mal enseñados y no están preparados que Cristo les da la advertencia mencionada antes. Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Lucas 21:8. Pero muchos creyentes sin discernimiento, como también la cizaña espiritualmente muerta, se encontrarán descarriados siguiendo a uno u otro de los cristos falsos, siendo incapaces de distinguir la auténtica verdad de Dios de las falsificaciones de Satanás. En consecuencia, seguirán inconscientemente a falsos libertadores que los entregarán en las mismas manos del anticristo durante la gran tribulación contra el pueblo de Dios. Debiéramos notar que muchos escritores de temas proféticos tratan equivocadamente de relacionar a los cristos falsos con el anticristo, el supremo Cristo falso. Los creyentes en la parte de la iglesia no enseñada, que habrán quedado dominados por el pánico ante la firma del pacto con el anticristo, no correrán directamente a los brazos de aquel que saben causó su dilema. Puede que ellos sean pobremente preparados para la semana septuagésima, y especialmente para la gran tribulación del anticristo que ha de surgir pronto, pero sabrán todos que el anticristo es el hacedor del pacto, y será su pacto lo que hará que la iglesia transigente vuelva bruscamente en sí. Será él del cual ella estará tratando de escapar. Por otro lado, debido a su confusión y pánico, ella se volverá a uno de los varios cristos falsos, pensando que es el verdadero Cristo, lo que redundará perfectamente en la jugada del anticristo. Si la iglesia transigente está tan mal preparada, ¿qué será de la iglesia fiel, la que ha enseñado cuidadosa y precisamente la palabra de Dios y no ha sido contaminada por los maestros falsos o transigentes? Los cristianos fieles estarán preparados para sobrevivir a la gran persecución del anticristo, así como lo estuvieron tanto Noé y su familia antes del diluvio, como Lot y su familia frente a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ver 2 de Pedro 2, del 4 al 9, Lucas 17, del 26 al 30, y Mateo 24, del 36 al 41. Ellos entenderán correctamente las señales y se darán cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo y de lo que está por suceder.
reconocerán la primera señal segura del fin de los tiempos, cuando el gran líder tome control de ciertos pueblos con antecedentes específicos de linaje, empezando en opinión del autor con las 3 naciones poderosas de origen ario, a las cuales se refiere Ezequiel. Sabrán que él es el anticristo, y si el autor está correcto en la suposición de que el anticristo empieza con Magog, Mesec y Tubal, entonces los cristianos se darán cuenta de que esas 3 naciones serán la base de poder del imperio de 10 naciones que seguidamente él formará. También entenderán el significado del pacto que Israel firma con ese líder, que la semana septuagésima ha empezado, y que dispondrán nada más de 3 años y medio para prepararse para la gran tribulación del anticristo. Discernirán quiénes son los cristos falsos y recordarán las advertencias del Señor acerca de ellos. Conocerán también que su Señor ha prometido protegerlos mientras se hallan dentro de la esfera de peligro, la gran hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y así como un remanente de Israel huirá al desierto antes de tan terrible tribulación, también muchos de los fieles dentro de la iglesia se ocultarán exponiéndose al ridículo del mundo impío e incluso al de los muchos cristianos que han sido mal enseñados. No sabemos cómo guardará el Señor a aquellos que han sido fieles en su doctrina y en sus vidas, pero tenemos la certidumbre de su promesa. Aquellos que estén preparados pueden descansar seguros en la promesa de la protección de Dios, que Él será fiel a aquellos quienes le han sido fieles en la pureza de la doctrina y en la santidad de vida. De igual manera, no hay necesidad de aterrorizarse, construir refugios aéreos o hacerse extremistas. De hecho, es esencial que no nos asustemos, sino que continuemos cumpliendo fielmente con el llamamiento que tengamos del Señor, sea como hombre de negocios, ama de casa, maestro, obrero, o lo que sea, seamos llamados a actuar de otra manera al comienzo de la semana septuagésima. Cuando veamos que Israel ha firmado el pacto con la muerte, los creyentes fieles sabrán que disponen de 3 años y medio hasta que el anticristo sea manifestado, y 3 años y medio hasta que los santos caigan bajo su ataque directo. Durante este tiempo, aquellos que han permanecido fieles tendrán tiempo para seguir con sus deberes y prepararse con calma para la persecución que vendrá contra todos los que no acepten la marca de la bestia o no adoren su imagen. Apocalipsis 13 del 14 al 18. Pero dicha persecución será hecha en plena confianza de que el Señor sabe cómo guardar a los suyos durante la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis